ACDM, DIN, Tyler, ¿ya? Cuando dice menos 150 más 86 micrones, quiere decir que es una clase que está bajo 150 micrones y hay esta misma más abajo que lo retiene más 86, o sea, está entre 86 y 150 micrones, ese también es una clase, yo lo separé. Así, por ejemplo, el triángulo correspondería a menos 53 y más 38. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense lo interesante, el mismo producto, las mismas cristales, la misma sustancia, cuando estoy en grueso, fíjense, primero no se disipa completamente. Ese valor e infinito no llega. Y distinto lo que hablamos de la velocidad, no llega. ¿Sí? No llega, si yo lo estoy, mira, lo espero, va a llegar acá. ¿Sí? Mientras que este más chiquitito, claramente llega mucho más arriba, esa es la extracción infinita. ¿Ya? Porque aquí aparece otro concepto. El concepto de liberación, o cuánto tengo expuesto al medio. Bueno, ya, ok. En 10 millones de años a lo mejor llega si lo calculo. Se podría calcular. Pero no, es muy difícil. Para poner un ejemplo real que hacemos hoy en minería. Se habla de la minería ROM, que es lo que tú botas, donde hay piedras de 1 metro. Esas se licinan, se tiran un de ácido, y eso en alcanzar un 30% de extracción se van 3 años. Se hace, no se pierde. Se está regando y 20 minutos son 50 años, no importa. Saca un poquito, pero no va a llegar nunca a 60. ¿Ya? El mismo material, si yo lo muelo y lo aglomero y lo coloco en pilas, el mismo material, molido, pero en pila de 3/4 pulgadas, ahí me demoro 3 meses en sacar el 60%. A 200 micrones en polvito, lo pongo en un tanque agitado, ahí me demoro 15 horas y saco 90%. ¿Cómo entendemos esta parte de acá arriba? ¿Cuál es la diferencia cuando tenemos material de hidrógeno? Siempre ejemplo el pan de pasta. Si usted tiene un pan de pasta entero, va a costar un par de pasitas, ¿no? Pan de pasta con pasas o nueces. Supongamos que estamos haciendo la extracción ya de nueces o fruta confitada que se ve. Uno cuenta la cantidad. Si yo lo parto en 4, ¿voy a ver más fruta confitada? Si lo parto en 100, si lo parto a nivel de tamaño de partículas, voy a ver pocas frutas confitadas. Lo separo 100%. Ese es el concepto de liberación. Entonces quería mostrarles esto. Siguiente baño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Después, arriba, tenemos la reacción química y por qué se genera este pasivamiento. Este es otro ejemplo de la cámara resistiva, porque en el método material heterogéneo yo tengo otras moléculas, otras cosas. Tengo calcio. Entonces, esto me va limitando la lixiviación. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver que parte súper rápido y se va frenando. Este se va frenando es porque empieza a aparecer una capa resistiva. Entonces, solamente mirando los datos experimentales, yo puedo deducir la fenomenología social. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y empieza a ser controlante por difusión, quiere decir que la molécula de ácido sulfúrico que tenía que pasar a la superficie tiene una capa resistiva. ¿Estamos? Interesante, ¿no? Estamos en la conceptual. ¿Ya? Dijimos que me llegara la molécula. Bueno, este es un experimento de pescar azul de metileno, en un tubo de ensayo, uno caliente, frío, otro con cloruro de sodio, con iones de seno. ¿Ya? Y la primera vez que lo hicimos, tiramos una gota, la gota pasó de largo y se movía. Entonces pusimos un filtro, entonces que este filtro haga difusión del azul de metileno. Entonces, primero cuando el agua es muy fría, no se mueven las moléculas. Ese es el primer caso. ¿Ya? Hay un caso que el agua es muy caliente. ¿Y ustedes dicen cuál es? Este es el caso de agua muy caliente. Pero pasa algo interesante. ¿Qué diferencia ven entre los otros casos y esa agua muy caliente? ¿Qué diferencia ven? Esa guatita. ¿Por qué? ¿Cómo? Aquí no escapa límite, otro fenómeno. Acuérdense de tampoco, acuérdense del padre nuestro, mecánica y fluido, transferencia de calor, transferencia de materia, perdón, termodinámica, mecánica y fluido, transferencia de calor, materia,
reactor. ¿Ah? La viscosidad. Sí, tiene que ver la viscosidad, pero aquí hablamos de difusión. El coeficiente de difusión hace que se muevan las cosas más rápido y más lento. La temperatura afecta a la velocidad. Ya preguntito, ¿por qué? Ahí estamos bien. Mira, fíjate. Si yo hago un perfil radial de temperatura, ¿qué esperarían ustedes? Que esté más frío las paredes, en frío. Entonces, dentro de este equipo hay un perfil de temperatura. Y ese perfil de temperatura genera un perfil de difusión. Y está claro el mundo. O sea, yo a través a partir de ese color podría predecir el perfil de temperatura. Porque calculo el coeficiente de difusión. Y no sería plana. Está plano porque está todo a la misma temperatura y se mueve. Si yo lo dejara en el tiempo, se iría en el todo. Después que hay unas trampas, aquí le eché sal. Caliente pero sal. La sal lo que hace, en la medida que se mueve la molécula de azúcar de etileno, me va arrancando, va chocando. Entonces, si yo agrego otros iones, me afectan la difusión. Todo esto está calculado por molécula, pero quiero que ustedes lo visualicen. Perdón, este es frío con sal y este es caliente con sal. Tengo los videos, dije que lo iba a procesar con image análisis, pero esto lo hice con el Matías Contreras, que trabajaba en el DOM. No he tenido el tiempo de procesarlo, ¿ok? ¿Ya? Aquí hablamos, especulen los mecanismos, pero ya entendimos que hay un perfil, hay un efecto de los iones y un efecto de temperatura. Eso es lo que queremos concluir ahora, ¿ya? Bueno, esta idea de la difusión en fluido estanco, si yo tengo una línea, por ejemplo, un cuadrante, intuitivamente uno sabe que se va a empezar a desplazar, las moléculas se mueven, están alterados si hay otros iones, están alterados si hay más o menos temperatura, depende del tamaño de la molécula. Si es más grande se mueve más lento, si es más chica se mueve más rápido. Sabemos que el hidrógeno es bien molesto por lo mismo, muy pequeñita. Y lo que ocurre con una gran lupa es que estas cosas se empiezan a mover. Y acá entender que la velocidad con que se mueve, coeficiente de difusión que ya vamos a ver, depende de qué se mueve sobre qué. No es lo mismo metano o benceno moviéndose en aire que aire moviéndose en un vapor de benceno o moviéndose el aire en benceno líquido. Depende de la fase y depende de la... Intuitivamente, mientras más grande es la molécula, el coeficiente de difusión es más grande. Intuitivamente, los gases, la difusión es súper alta. Intuitivamente, los líquidos es más lento que los gases. Lo que tú hablabas de la viscosidad, intuitivamente la difusión en un fluido altamente viscoso es más lento. Por eso hablábamos que la destilación, la eficiencia en los platos en fluido altamente viscoso es 30%. Incluso 10%. Intuitivamente en los sólidos, la difusión es extremadamente más lenta, pero sí ocurre. También intuitivamente, si un átomo, un gas de bajo tamaño en una matriz sólida se mueve más rápido, se es más chico. Entonces esa intuición manténgala. Ahora lo vamos a ver con numeritos. Uno maneja números también, que incluso para la audiencia. Dime que no es interesante que uno empiece a transmitir las cosas. Cuenta eso de esas cosas. Yo soy el casting de los números. En una reunión ayuda mucho que uno maneje números. Tanto duro. No hablar en general, la ingeniería es voluntaria. No somos periodistas, no somos sociólogos. Hay ingenieros e ingenieras que hablamos con números. Y eso tienen que ir a aprender. Mi recomendación es que en su cuaderno o su apunte tenga una sección con estos parámetros que hablamos. Los perseguidos aquí, que la moza son 1200 perseguidos, en un plato son 2 centímetros por una capa. Ese tipo de cosas ordenadamente lo vamos a ir desarrollando. Ayuda mucho. Y no me digan que el celular me entrega los datos, no. Usted en faena minera no puede jugar el celular porque más se ocupa de una libreta y varios de mis exalumnos les ha ido muy bien por solo tener una libreta. Vamos a hacer el cable de la libreta. Porque nadie se sabía los números. No es broma. Ha ido muy bien. Trabajó conmigo. ¿Ya? Cosa muy sencilla, porque eso se perdió. Con el celular se perdió. No. Tiene que manejar esto y saca su libretita. Eso nunca falla. Bien. Acá está expresada la ecuación de Fick, que establece la velocidad de transferencia de moléculas en unidades de moles, puede ser kilos también,
peso molecular, estamos claros que hay muchísimas formas de expresarlo, pero conceptualmente esto es un flux. Cuando hablamos de flux en general, va a ser referido al área de transferencia. También hablamos de flux de gas en un reactor. No tenemos tantos litros por minuto, pero es muy complicado. Si el reactor no es el tamaño, hablo de centímetros por segundo. Entonces se llama flux o velocidad superficial de gas, velocidad superficial. ¿Okay? En el caso del transporte molecular, hablamos de flux, donde C es la concentración total de la mezcla binaria, que se expresa en mol metro cúbico, ¿sí? Y este operador Nabla, que son varias dimensiones, va a depender si es una pared, si es un cilindro, si es una esfera, son matemáticas, vamos a un ejercicio sencillo. No hay alcance de este curso meterse en esa parte matemática, estoy en el transporte, pero sí entender lo que hay detrás. ¿Sí? Y acá me interesa esto, el DAB. Ese es un coeficiente de difusión de la molécula A sobre T, que no es lo mismo que D de A. Tienen distintos valores. ¿Ya? Acuérdense de eso. Si uno ve, aquí está expresado como concentración total. Pero yo también lo podría expresar como CA, que sería la multiplicación de XA por C. Ahí quedaría como CA. ¿Ya? Entonces hay que ver la unidad. Lo importante es no perderse con esto. Fíjense, tiene mol metro cúbico de concentración, la unidad de coeficiente de difusión, que es metro cuadrado a segundo, 1 sobre el metro, que es el gradiente. El gradiente, el metro, y me da los moles metro cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación de Fick estacionaria. Aquí no hay mezcla, no hay movimiento. ¿Sí? Abro un tarro en el seno y empieza a salir el seno. Se siente todo. Y difunde. ¿Estamos? Sin movimiento, sin mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Solo como referencia, lo que hablábamos hace un rato, el coeficiente de difusión, los órdenes de magnitud, para acá sea a presión atmosférica, estamos hablando del orden en unidades metro cuadrado segundos día a la menos 3. Hacer cálculo, ¿cierto? Ahí están los rangos dependiendo del gas. De nuevo, si la molécula es más grande, efectivamente se mueve más lento. En los líquidos puros, ya sube 2 órdenes de magnitud, más o menos, incluso más, ¿cierto? Efectivamente, a menos 3. Ahí está la tabla de difusión, hay un link, pincha, o antes de la tabla de los coeficientes de difusión. Polímero, mucho más alto, para estas estructuras con más retículos, con más estructuras, ¿cierto? Sólido, la tremenda diferencia. ¿Ya? Aún así, el coeficiente de difusión es súper bajo en metales. Tenemos el problema del embrittlement y tenemos el problema que no sé si usted ha oído hablar entonces, que de repente, ¿por qué tenemos bebidas con botella plástica o botella de vidrio? La botella plástica, el coeficiente de difusión, que es una matriz sólida, es más alto que la botella de vidrio y se pierde el CO2. Eso uno prefiere de vidrio. Si uno calcula el coeficiente de difusión de CO2 en vidrio o el coeficiente de difusión de CO2 en vidrio, probablemente hay 3 en orden de magnitud. ¿Ya? Esto es para tener un orden y entender, esto no se lo tienen que saber de memoria, pero para entender que hay muchas diferencias. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en el tiempo. Aquí estamos hablando de mol metro cuadrado segundo, mol metro cuadrado día. Uno de los primeros quizzes que hicimos acá fue determine qué material, ¿cierto? Necesitamos por unas misiones máster para calcular CH+. Tenía que ver el peso, la resistencia. Preguntamos por el hidrógeno. Quiero que pregunté una vez por el hidrógeno. El hidrógeno claramente no podría ser metálico porque hace brillo en un explota. Tiene que ser polimérico. Y usted calcula cuánto sería. Pero no vamos a llegar a eso. ¿Ya? ¿Sí? Hay una tabla que está en ese link de allá y se hace experimentalmente. ¿Cómo? ¿Un sólido con sólidos? No. Mira, esos son esto es gas en sólido. Gas sólido, gas líquido. Bien, ahora subimos un nivel más, nos acordamos un poquito del fenómeno del transporte, solamente para mirar las ecuaciones, el transporte, ¿cierto?, de momento, donde la propiedad del transporte es la viscosidad,
¿correcto? Tienen el gradiente de velocidad y el gradiente de posición. ¿Se acuerdan que ahí uno jugaba un poco con el perfil parabólico y el perfil plano, ¿cierto? Con la curada. Claramente, el flux de energía en el caso de transferencia de materia, ¿cierto? Usted tiene calor transferido, energía, ¿sí? Unidad de área, te queda Joule segundo metro cuadrado. Esa es la regla. Y el parámetro se usa la conductividad, en el caso sólido, es de la difusividad térmica. ¿Ya? Fíjense que la misma idea, gradiente, y hablamos siempre de un flux. El mismo mono. Ahora, cuando hablamos del flux molar, que son los moles según medida por área, llegamos al coeficiente de difusión, que brevemente está expresado como concentración global por el gradiente, ¿cierto? De ese elemento, que sería el de CA, si usted quiere. Quiero insistir que esto es sin revolver, sin mezcla, solito, estanco, ¿cierto? Se puede, sin tocar nada. Entonces, ¿por qué es importante esta parte de la analogía, de la ley de Fourier y de Fick? Posteriormente, en el capítulo de secado, un poco más cosas para tratar. Capítulo de secado, como existe esta analogía, vamos a llegar a la analogía Chilton-Colburn. Vamos a ocupar esa analogía, unos factores J, ¿cierto? La misma ecuación, para hacer un experimento de transferencia de calor, y a partir del experimento de transferencia de calor, a partir del coeficiente de transferencia de calor que tú determinas en el experimento X, te determina el coeficiente de transferencia de materia. Porque es muy difícil medir, no tenéis cómo medir las moléculas que han fallado acá. Entonces yo puedo hacer un experimento de transferencia de calor, determinar el coeficiente de transferencia de calor, y con la analogía Chilton-Colburn, determino el coeficiente. ¿Para qué quiero determinar el coeficiente de transferencia de materia? Para poder determinar el tamaño del equipo, el área que necesito para cumplir la transferencia de materia que rueda. Disolver azúcar, remolacha, secar un producto, por ejemplo. Si quiero secar en un lecho fluidizado, mira, ¿qué coeficiente? No tengo cómo calcularlo. Está complicado. Medir la partícula, cómo se va secando en el tiempo. Está peludo, ¿no? Pero si hago el ejercicio, cómo transfiero calor a la partícula, que es un poquito más complicado porque tiene materia y calor, solamente con transferencia de calor puedo determinar el coeficiente de transferencia. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué cosa importante hay acá? Siempre tenemos una interfase. ¿Ah? Hay una interfase. En el caso, lo tengo acá, de el transporte de un fluido en una tubería, siempre hay fricción. Voy a frenar esto. Aquí tengo velocidad cero. Y el cero fluye por máximo, a menos que sea turbulento. En el caso turbulento, tengo un tubo. Primero, si es laminar, ¿cómo es? Parabólico. Espera. Parabólico. ¿Cómo? ¿Cómo? No, machetado, es claro, un pintor con un turbulento. Y tiene mezclamiento axial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Régimen Reynolds turbulento, régimen laminar. Llegaron a la ecuación, ¿lo hicieron? Entonces, ¿sí? Entender que aquí hay una capa límite. Ya en el caso de la transferencia de calor también hay ingrediente y también hay una suerte de capa y perfil de temperatura. En transferencia de materia pasa exactamente esta transferencia de materia. Arriba está la difusividad térmica que considera la propiedad, no es lo mismo la conductividad que la difusividad térmica. La difusividad térmica depende también de la capacidad y la velocidad. Hay otra cosa más que se llama la efusividad térmica. Si yo meto al refrigerador un cuchillo guayú, un acero de Damasco, acero de Damasco, y tiene una caja de madera, lo dejo en el refrigerador del freezer todo el día. Lo saco el otro día. Después agarro la parte, con cuidado porque es un frío, agarro la parte metálica. Rápidamente, ¿qué está más caliente? No, ¿qué está más frío? ¿El metal o la madera? El metal. 2 puntos más. A la misma temperatura. Si yo me saco los zapatos y camino acá, pongo el pie en la alfombra y lo pongo acá. No está más frío, me saca calor más rápido. ¿Estamos, no? Acá está.
se caen todos. Ya, después, lo que tú preguntabas para comparar las propiedades, en el caso del aire, la aire, agua, glicerina, difusividad, quiere decir que no hay tanta diferencia como transporte, difusividad, pero la difusión es tremenda diferencia. Aquí con el tema mezcla, claro, la glicerina como más viscosa cuesta que se mezcle más. El aire pasa algo extraño. Lo que pasa es que el aire, con la temperatura, la viscosidad sube. En los líquidos, con la temperatura, la viscosidad baja. Tiene que ver con las condiciones. Ahí también el error típico. Si tú tienes más alta temperatura, aumenta la viscosidad de los gases. ¿Ok? Estamos claros que estas propiedades, o sea, primero como modelo son los mismos, pero las propiedades dependen del tipo de molécula y para la difusión cambian. Pero sí conceptualmente afecta el tamaño de la molécula principalmente y afecta a la fase. Si es líquida o sólida, ¿ya? ¿Dónde se mueve? Bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí hay un colorante que es normalmente rodamina. De hecho, hay unos colegas que se dedican a hacer, son cazadores, para eliminar las corrientes de los ríos, las velocidades, los caudales. Lo hacen en un helicóptero, tiran rodamina. Y ellos también trabajan con cazadores radiactivos. La Santa María, el profesor Llanato, lo conoció anteriormente por cazadores radiactivos. El mismo grupito tiene sexo. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué estoy mostrando? ¿Qué pasaría? El río se está moviendo, evidentemente. ¿Qué pasaría si fuera un lago y el río no se moviera? Sería así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero se transporta para acá también. Porque el agua lo está moviendo. Las moléculas del medio se están moviendo. Entonces aquí aparece el concepto de advección. La advección es cuando sumamos el transporte mecánico, si ustedes quieren, pero el seno es como que lo subimos arriba de un carrito, ¿ya? Vamos a volver a la advección, pero antes de que tenéis escrito hay un problema relativamente sencillo, que no es correcto técnicamente, pero supongamos, básicamente el helio es un recurso no renovable, no hay un helio, tiene igualdad. Entonces ahí la idea, este helio tiene estas composiciones súper bajas. También está presente en el gas natural, en composición de 1 ppm, y yo podría concentrar el helio y almacenarlo en una caverna. Efectos prácticos, no complicarnos, sabemos que es mentira, vamos a suponer que tenemos una caverna de roca esférica, que no fácil el cálculo, no cálculo numérico, no es necesario, ¿cierto? Y la difusión en la matriz, en la roca del helio, envía la menos 8 metros cuadrados segundo. Es el coeficiente de difusión de helio sobre esta roca. ¿Ya? Tenemos una presión de unas 100 guardar gas natural, hidrógeno a baja presión. Sería un tanque muy grande, ¿estamos de acuerdo? ¿A qué presión se almacena el hidrógeno? ¿Ah? 700 bar en los autos y 400 en los buses. Es alta presión. Yo no puedo andar con poquito de hidrógeno. Entonces, almacena alta presión. Si la atmósfera es alto, tengo la cavidad esférica de 100 metros de radio. Esto es un ejercicio más bien académico. Y hay que entender que también para difundir va a generar un gradiente en la cadena, pero digamos que se está escapando. ¿Ah? Es una cáscara y se va al infinito. ¿Ah? Simplemente para ver cómo se ven las ecuaciones aplicadas. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos es el manto, la cáscara. Y la cáscara es 4 milímetros cuadrados, que es el área, por el coeficiente de difusión que no tenemos, eso multiplicado por el gradiente. Acá hay el detalle. El gradiente, en la medida que tú le vas en la condena esférica, va cambiando. Va cambiando el volumen. ¿Sí? Si yo aplico la ecuación de los gases ideales, mentira porque considera atmósfera, pero no importa. Hay un factor de compresibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Y resuelvo lo que quiero determinar cuántos moles segundos se me están escapando. Se están fugando. Entonces pasa lo mismo en un cilindro, en un tanque, ¿ya? Es importante tener la geometría y saber que hay un gradiente radial de concentración en la caverna. Está ocurriendo
algo muy parecido a esto, ¿cierto? Tan alta concentración que después se va perdiendo en CO2, por eso en este caso el helio, y si yo resuelvo la integral, en este caso, para poder sacar resolver el caso de cero, del radio de la caverna hasta el infinito, una caverna de ¿verdad? Puedo determinar que el flujo, la pérdida, son 0,05 moles por segundo. Lo mismo lo puede hacer con los tanques esféricos que almacena gas natural, ¿cierto? Que almacena gases a presión. Ese es un tanque esférico. La aplica tal cual. Normalmente preguntamos esto en los juicios, pero yo soy más de la conceptual. No está tan correcto porque en realidad en la matriz sólida le va a quedar una composición, va a quedar una solubilidad. Y lo que aparece aquí en esta matriz sólida, por eso yo calculo cuánto se pierde. Se solubiliza primero en la matriz sólida. Esto solamente lo calcular en base a una geometría conocida. ¿Sí? ¿Cómo? No. La difusión es un dato, es como la velocidad con que se mueve ese material. No, bueno, claro que tú vas diciendo así, para que sea el aire. No. Si yo me miro por todos lados radialmente, se difunde así. Radialmente, no es técnico, perfecto. El cilindro va para un lado y va bajando el tiempo. Pero la esfera es más fácil de entender. Es como si tú suspendes una pastilla de naftalina para crecerlo por todos lados, como una esfera. Esa es la idea que estamos mostrando. En este caso es la cáscara que contiene el gas. Eso es lo que estamos viendo, pero lo que pasa, eso es lo que estamos viendo. Cuánto se pierde, supongo que tiene una esfera, pero de pared infinita, y se va perdiendo radialmente por todos lados. Como que se infla un globo, esa es la pérdida. Entonces hay que verlo. Vamos a seguir. Esto es un profesor de la Universidad de Toronto, pero es más académico, porque se cayó con la presión, pero lo respetamos. ¿Sí? Bien, la misma idea, pero ya un poquito más aplicada, está este tema del embrittlement, que aquí pasa otra cosa. El hidrógeno difunde tal cual una matriz, pues tú puedes ver el coeficiente de difusión del hidrógeno en un polímero, en un acero, pasa, se va, se escapa. Ahí lo que hay que calcular es coordenadas cilíndricas. Vamos aquí a la molécula, pero aquí ocurre otra cosa más, que esta matriz, dadas las características de la acción inoxidable, funciona como un canalizador y convierte el hidrógeno en hidrógeno elemental. Y el hidrógeno elemental reacciona químicamente. Genera un objeto. Entonces yo no podría tener hidrógeno en esta presión sin no, eso es lo que uno es súper poquito, es súper lento, imagínate la tubería que la está operando hace 2 años. ¿Ok? ¿Estamos? Imagínense que los contenedores de material radioactivo, de acero, va metido en bentonita, la rocha es bentonita porque se craquea con los gradientes de edad. Para el caso de Suecia, se dimensiona para 100.000 años. No tiene que escapar de escribir 100.000 años. Y en Estados Unidos 10.000 años. No es broma. Por ahí es un doctorado en el KDH. Conozco y lo hace se dedican a esta parte de transporte para los elementos radioactivos. Bien. Sí. Se pierde. Si fuera plástico, tú pierdes el gas, se fue. ¿Sí? Pero además, como es metálica, ese H2, particularmente el hidrógeno, se convierte en hidrógeno metálico, que reacciona con la estructura metálica y genera, hace una corrosión, ¿ya? Como una burbujita. Se llama embrittlement, que se llama fragilidad, porque te convierte en una estructura que es maciza en algo poroso. ¿Sí? O sea, el fenómeno de embrittlement del hidrógeno. Pueden buscar, Google, embrittlement del hidrógeno.
¿Cómo? No, es que ahí tú estabas hablando de corrosión, es distinto, no hay pila. ¿Ya? No hay pila, es una reacción química, y además que es muy chiquitito. Tú estás hablando de corrosión, tú efectivamente tú puedes tener un grano de sacrificio, que es otro elemento que se disuelve, o un corriente eléctrico. Esa torre que hicieron en la Arabia Saudita, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la torre grande? La de Emiratos Árabes, la más grande del mundo. Está en la arena, esa tiene con control eléctrico la corrosión de los cimientos. Pero no es. ¿Ya? Bien, pasamos a la otra parte ahora, donde vamos a ver cómo agregamos la componente de la advección. Sí, bien, sí, no, 20. El flux molar acá, siempre moles del área, está hablando por segundo. Hay una velocidad con que se mueve la tuya. Entonces, imagínate que tú tienes, agrega un colorante, si no haces nada, se mueve por difusión, pero además, si mueves la tubería del líquido, va avanzando transportando por advección y por difusión. ¿Ya? Entonces, lo que nos agrega, tenemos el caso, por ejemplo, de la difusión contracorriente, es decir, aquí en este ejemplo, que se ve, por eso lo hacen con bromo, ¿no? En realidad es peligroso, pero se ve con color, tienes bromo que se va y una molécula de nitrógeno que se llama contradifusión. Ahí donde se va y otro que vuelve. Entonces tiene un modelo particular que vamos a ver. Evidentemente depende de la temperatura, si lo hemos hablado hartas veces. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, cómo deducimos las ecuaciones en dos escenarios. ¿Ya? Entonces, primero la definición. Cuando hablamos de advección de transporte mecánico, puede ser agitación también, y lo que hace como resultado la mezcla más rápida. Si la mezcla más rápida, tenemos una mayor velocidad de transferencia. ¿Sí? Lo que hablamos de la bolsa T, si tengo la bolsa T se va a disolver con cierto tiempo, pero si la muevo es más rápido. Si tengo café y quiero aumentar la disolución de esto o el azúcar, si lo mezclo más rápido. Eso es hablando. Eso es transporte efectivo. Eso es lo que queremos, eso le decimos ingenierizar. Ingenierizar tiene que ver cómo mejora la mezcla y cómo mejora el área mecánica. ¿Okay? Entonces, las especies disueltas se transportan por un gradiente, estamos claros, igual que el momento, igual que el calor, hay un gradiente, hay un coeficiente de difusión que dice las características de tamaño de molécula, cómo se mueven las cosas, y el transporte efectivo, y el conjunto de advección con difusión es lo que llamamos convección. Ese resultante de advección con difusión es lo que llamamos advección. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vemos esto? Una atracción nomás, ¿cierto? Entonces uno puede decir que primero el transporte advectivo está dado por una velocidad. ¿Sí? Esa velocidad es tanto estamos hablando de dos componentes. Esta velocidad mueve tanto A como B. Entonces yo puedo expresar los moles de velocidad. Entonces, esta concentración que tengo acá, que está multiplicada por B, la puedo reemplazar, ¿cierto? La reemplazo por esa situación y me queda de esta forma el transporte advectivo. Lo único que se puede reemplazar la ecuación inicial que tenía la concentración de A por la velocidad. La velocidad es igual a moles de A más moles de B dividido por concentración de A. Si hago ese ejercicio y lo convierto, por ejemplo, a composiciones, puede ser fracción fase líquida, aquí está expresado como fracción fase gaseosa, depende de la nomenclatura. Si colocamos peso molecular de otra nomenclatura, pero hablemos de gases, por tanto sería una fracción fase gaseosa. Esta sería la ecuación que contempla el transporte advectivo y transporte por difusión. Esa sería la ecuación más completa. ¿Ya? Obviamente también, si lo vemos por ejemplo de la esfera, tenemos una ecuación, de la esfera de transporte
una membrana nomás, quedaría con ese operador nada. ¿Ya? Entonces aquí hay dos casos extremos. Hay un caso en que tengo A y B se mueven en contracorriente, ¿cierto? Más un transporte sentido. Y en otro caso, lo que llamamos fluido estanco. B no se mueve, B queda firme. Para ponerle un ejemplo más práctico, suponte que tú tienes agua con aire. Entonces yo puedo tener gotas de agua en una ducha, ahí tengo las dos componentes, o puedo tener un vaso con agua, donde solamente el agua va subiendo y el aire está estancado. Tengo una gota con algo que no se mueve, sería fluido estanco. Ya, el caso equimolar lo puedo expresar de nuevo como fracción molar líquida o la fracción molar fase gaseosa. Cálculo con bromo. En el caso que tengo una contradifusión equimolar, fíjense que los moles de B, que es el otro componente, tenemos A y B, ¿cierto? Podría ser bromo y aire, entendiendo que el aire no es a la molécula, o sea, no tiene nitrógeno. Digamos que, o hagámoslo con puro nitrógeno, vamos a hacerlo así, solo nitrógeno y bromo. El caso del nitrógeno también se está metiendo, se está mezclando con el bromo y el bromo está subiendo. Esto es el efecto que está ocurriendo. Por tanto, la velocidad con que se mueve, ¿cierto? Sería menos, NA sería igual a menos NB. Flujo lento. Si yo reemplazo esos valores, me voy a dar cuenta que el movimiento de A va a ser función de coeficiente de difusión y los gradientes de concentración en forma lineal, ¿cierto? Con la posición. Entonces, para el caso de la contradifusión, voy a dar cuenta que este fluido que va hacia allá, ¿cierto? Perdón, este fluido que va para allá es el NB va para allá, por tanto, claro, va a ser una concentración alta y se va diluyendo, se va mezclando con el otro. En el caso del fluido A, parte concentrado en el aire, se va metiendo donde está el bromo y va bajando la composición. Entonces, en el caso del equimolar, que es algo muy organizado, la relación con la posición de concentración es lineal. Esa es la parte importante. O sea, si yo mido la composición del bromo, eso es lo que digo. En el caso de fluido, ¿qué es la ecuación en el caso de fluido estanco? El aire no se mueve, el aire no entra. ¿Cómo cambiaría la ecuación? De la misma deducción que tenemos acá. NB es 0. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Tenemos dos casos, los dos casos se mueven así. Y con sentido contrario. Llegamos a esa ecuación. Pero cuando tengo el otro gas que no se mueve, que el paso de agua que tengo operando con el cero acá, el paso de aire que se está, no se mueve en el aire, se está. En constante estacionario. El flujo de P es 0. ¿Pero bueno? Si el flujo de P es 0, perdón, he tenido un pequeño ejercicio de cálculo, pero ustedes lo pueden ver de este ejemplo que tengo dos gases, ¿cierto? Como está 50 va a entrar NH3 para allá, ¿cierto? Un fluido, es el fluido que estamos hablando. Es un experimento sencillo para visualizar esto. Y ahí calculo la velocidad con que se mueve. Pero no entrar en detalle, sumo la distancia y veo la velocidad con que se mueven los monos. Quiero pasar al fluido estanco, para que no se me pierda lo que estábamos hablando. En el caso del fluido estanco, un paso con agua, el aire ya se saturó, no entra nada. Evidentemente tengo agua fresca para tener que llegar a un equilibrio, ¿cierto? Porque se estabilizó, no es fresco el aire. Entonces, en este caso, en el una expresión de este tipo, ya no es lineal. Entonces, el gradiente, fíjense, el gradiente que tengo de vapor de agua, en este caso, o cualquier tipo,
tiene esta forma. Esto definido con fluido estanco. La mayoría de los procesos son con fluido estanco. Vamos a partir de la posición. ¿Tienes los pisos? Sí. ¿No te los pido? No. Bien, y si esto lo aplicamos a el caso de la ecuación de los gases ideales, la expresión de un flux, en el caso de los gases, sería el para hacer la integral de la ecuación previa, ¿sí? Y continuamos con un